Perdido en mis tragedias. Última y tercera parte. Desperté sobre mi cama. Estoy completamente sudado. Sentía fácilmente el cambio de temperatura entre mi cuerpo y el clima que me rodeaba. Mis pulsaciones estaban acelerando demasiado. Todo ritmo que estos podían soportar. Estaba a nada de orinarme de horror. Era un alivio saber que esto solo fue una pesadilla demasiado realista a su máxima expresión. Esto era demasiado confuso. El ritmo de mi respiración era algo que nunca antes había experimentado. Miré hacia la derecha, hacia donde se encontraba mi despertador. Marcaban tan solo las 4 de la mañana. Tan solo había dormido casi 4 horas y hubiera podido jurar por mi vida que toda esta pesadilla había durado por lo menos 2 días enteros. No quería despertar a nadie, así que me levanté cautelosamente hacia la cama de mi hermano, porque sabía que no había nada más que me tranquilizara que verlo y saber que él estuviera bien. Mientras más lo hacía y lo veía, me hacía sentir más tranquilo conmigo mismo. Ya estaba a un lado de él. Lo iba a tomar por el hombro para así ver su rostro. En cuanto mi mano se estaba acercando más a él, instantáneamente este volteó. Vi su rostro. No tenía ningún ojo. En vez de ello, tenía un vacío oscuro por cada ojo que debía haber estado ahí. El rostro totalmente pálido, como si ya no tuviera nada de vida y le hubieran extirpado de más el alma. Fue entonces cuando sentí que ya no tenía ningún control de mí, mi vida, mi entorno, todo lo que había formado, había desaparecido. De una forma bastante tétrica. Tan solo en imaginar que también le había sucedido algo similar a mi madre, me iba a hacer llegar a un estado de locura, por lo que decidí dejar a mi hermano ahí e ir rápidamente en busca de ella. Subí las escaleras y cuando yo ya estaba en medio del pasillo para llegar al cuarto, apareció una sombra oscura. Era demasiado ancha, un poco transparente. Ya no sabía qué pensar, qué creer. Solo nos observábamos el uno al otro. Yo ya había perdido toda mi confianza desde la otra vez que me confronté con aquella mano. Me siento totalmente como un psicópata. Sentía que le fallaría a mi madre. Por alguna extraña razón, mi temor estaba disminuyendo. Yo ya no sentía que era yo mismo. Ni siquiera estaba seguro que fuera yo quien me regía en cuanto a mis movimientos, pues no sentía que yo fuera quien me manipulara. Ahora, ¿qué carajos? Todo oscureció. Yo ya no podía ver esa sombra. Mis pulmones habían sido atravesados por 2 tubos metálicos delgados y afilados. Creo que fueron algún tipo de lanzas. He caído al suelo. Mi corazón empezó a latir rápidamente. La sangre la podía sentir escurriéndose sobre mi cuerpo. Podría jurar por Dios que nunca pensé que pasaría por alguna situación similar por la que estoy pasando ahora. Podía ver con poca visibilidad un par de ojos amarillos saliendo de esa sombra oscura. Eran terribles. Lo que te transmitían, el odio, el repudio con el que me veían. Era algo incomparable. Era algo que no podías ver más que en esos ojos. Apareció su brazo, con una pieza metálica filosa. Este empezó a enterrarla en uno de mis ojos. ¡Ah! Estaba caliente. Esa cosa. La vista la había perdido de inmediato. Quien lo hacía tenía una mirada de placer. Al bastardo no le importó terminar rápido. Es más, dejó esa cosa hirviendo en mi ojo. Yo solo quería que acabara con esto pronto. El olor que despedía mi ojo era algo fuerte. Tomó un cincel apuntando hacia mi ojo izquierdo y fue ahí en donde sacó un martillo y este lo incrustó
en el ojo restante. No puedo creer que aún pueda seguir respirando. Ahora escucho llantos. Son similares a los de mi tía y mi madre. ¿Acaso ahora son ellas las que están sufriendo? No puedo creer que pueda mover mis ojos. Me puedo dar cuenta que puedo abrir un poco mis párpados e incluso veo un poco de luz demasiado borrosa. Miro solo un poco de lo que hay hacia mi exterior. Esto sí parecía como la realidad, o al menos eso quiero pensar. Veo a mi familia llorando, desconsoladamente. Tía, hermana, padre y madre, mientras podía escuchar claramente su sonido, que hace el medidor cardíaco cuando uno pierde la vida. A un lado de ese aparato, veo a mi hermano. Había olvidado que habíamos sufrido una explosión en aquella fábrica de explosivos donde ambos trabajábamos, y que yo lo había incitado que laborara ahí. Le prometí una buena vida, acompañada de buenas riquezas, y que sus problemas se solucionarían. Ahora, por lo visto, solo eso no fueron más que palabrerías. Prácticamente yo lo conduje hacia la muerte. Sabía que ese lugar ilegal no era nada seguro. Como me hubiera gustado disculparme de mi madre y más de mi hermano. Tristemente creo que nunca podré hacerlo. Mis fuerzas están disminuyendo y el ritmo de mi respiración está por acabarse. Mamá, papá, tía, espero que alguna vez me puedan perdonar. Y por ahora, creo que regresaré a ese sueño infernal. Si te gustó escuchar Perdido en mis tragedias, te invito a que lo compartas con tus conocidos. No olvides darle un me gusta al video para así saber que este tipo de historias te gustó. Recuerda que puedes agregar tu opinión en la caja de comentarios. Soy Autor Incógnito. Hasta luego.